Estimados hermanos en Cristo, sean bienvenidos a esta segunda parte del estudio doctrinal sobre la epiqueia y la jurisdicción en la Iglesia. En el video anterior, examinamos los fundamentos de la epiqueia según la teología moral tradicional, sus límites estrictos, su uso legítimo y los abusos cometidos hoy por muchos clérigos sin misión canónica. Desde el punto 1 al 6, abordamos esta cuestión a la luz del magisterio, el derecho canónico y el ejemplo de los santos. Hoy profundizaremos en un tema estrechamente vinculado: el principio de jurisdicción suplida, ecclesia supplet, y su interpretación correcta en la crisis actual. Otro argumento frecuente de quienes intentan justificar acciones sacerdotales sin jurisdicción legítima es el recurso al principio de ecclesia supplet, contenido en el Canon 209 del Código de 1917. Este canon afirma que la Iglesia suple la jurisdicción en caso de error común o duda positiva y probable de derecho o de hecho. Sin embargo, este principio, aunque auténtico, está estrictamente regulado por el derecho canónico tradicional y ha sido malinterpretado por muchos que buscan justificar actos ilegítimos. A diferencia de la epiqueia, que es una interpretación prudencial ante una ley humana positiva en circunstancias excepcionales, ecclesia supplet es una concesión jurídica objetiva del legislador eclesiástico. Solo se aplica en situaciones debidamente definidas por la ley, como el error común de los fieles respecto a la autoridad de un sacerdote legítimamente enviado, o una duda positiva y probable sobre la jurisdicción. El padre Francis Miaskiewicz, en su tesis Supplied Jurisdiction According to Canon 209, explica que esta suplencia nunca puede extenderse más allá de los supuestos expresamente contenidos en el canon, ni aplicarse en casos de cisma, herejía o ruptura formal con la autoridad legítima. Canonistas como Werns Vidal y Michel Andrieu subrayan que esta suplencia presupone siempre el reconocimiento de la autoridad eclesiástica y la pertenencia al cuerpo visible de la Iglesia. Aplicar ecclesia supplet a clérigos autoerigidos sin vínculo canónico alguno con la jerarquía eclesiástica es una deformación grave del principio. La Iglesia suple lo que falta accidentalmente en una situación regular. No instituye jurisdicción a quienes han roto con su constitución jerárquica. Tampoco puede apelarse a la misericordia divina o a la omnipotencia de Cristo como base para una suplencia extraordinaria directa. La teología católica enseña que Dios actúa ordinariamente por medio de las causas segundas que Él ha instituido, y la constitución jerárquica de la Iglesia es una de esas causas. Como enseña Santo Tomás de Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Ver Suma Teológica, primera parte, cuestión 1, artículo 8. El Papa León XIII, en Satis Cognitum, año 1896, enseña que la unidad de la Iglesia se mantiene por la sujeción efectiva al Romano Pontífice, y que nadie puede tener parte en esta unidad si no está unido a él. Asimismo, el Concilio de Trento definió que para que un sacerdote pueda absolver válidamente, debe tener la jurisdicción debida, ver Denzinger 917. En conclusión, pretender que ecclesia supplet se aplica universalmente en tiempos de crisis y que cada sacerdote puede actuar como si estuviese investido de jurisdicción por el solo hecho de la necesidad, es negar en la práctica la constitución divina de la Iglesia. Esta confusión disfrazada de buena intención conduce a la multiplicación de estructuras paralelas, sacramentos dudosos y autoridad ilusoria, todo lo cual pone en peligro la salvación de las almas. 8. La ilegitimidad del sustento económico del clero sin misión canónica. El principio tradicional de la congrua sustentación enseña que todo clérigo debe recibir un sustento digno de acuerdo con su estado y su misión en la Iglesia. Esta ayuda económica se justifica únicamente cuando el ministro ha sido legítimamente enviado por la autoridad eclesiástica
y ejerce su ministerio en comunión con la jerarquía. Así lo establecen claramente los cánones 147 y 150 del Código de 1917 y lo confirma el Magisterio Constante. El clérigo que carece de jurisdicción y misión legítima no tiene derecho moral ni canónico a vivir del sostenimiento de los fieles. Aceptar estipendios, limosnas u otras formas de apoyo económico en nombre de un ministerio que no posee lícitamente constituye una injusticia objetiva y en muchos casos un escándalo. Como enseña Santo Tomás, es propio del buen pastor entrar por la puerta. Quien no lo hace es ladrón y salteador. No puede haber estipendio legítimo sin misión legítima. El mismo Canon 824, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico de 1917 regula los estipendios por misas, que solo pueden ser lícitamente aceptados por sacerdotes con facultades legítimas para celebrar. Además, el Canon 147 establece que toda potestad de régimen debe ser conferida por autoridad competente conforme a derecho. Por tanto, quienes ejercen funciones sin mandato ni jurisdicción, además de violar el orden divino, abusan de la buena fe de los fieles. La caridad verdadera hacia el prójimo exige evitar que las almas sigan alimentando estructuras paralelas o clérigos autoerigidos. El sostenimiento económico es inseparable del principio de legitimidad apostólica. Quien no ha sido enviado no tiene derecho a recibir. El obrero es digno de su salario, San Lucas 10:7, pero solo si es verdaderamente un obrero de Cristo y de su Iglesia. A diferencia de la epiqueia, que es una interpretación de la ley humana en casos extraordinarios, ecclesia supplet es una concesión expresa del legislador eclesiástico. No actúa por interpretación subjetiva ni por presunción moral, sino por previsión normativa en situaciones concretas previstas por la ley misma. Así lo aclara el padre Francis Miaskiewicz en su tesis doctoral Supplied Jurisdiction According to Canon 209, donde establece que esta suplencia no puede aplicarse fuera de los supuestos expresamente contenidos en el canon, error común o duda positiva y probable. En ningún caso ecclesia supplet puede suplir la falta total de misión canónica, ni puede operar en beneficio de quien deliberadamente se separa del orden jurídico visible de la Iglesia. El principio presupone la existencia de una autoridad que, aunque no presente en el momento del acto, sigue siendo reconocida como fuente legítima de la jurisdicción. Aplicar ecclesia supplet en contextos de cisma, herejía o ruptura formal con la jerarquía visible es un abuso, como señalan diversos canonistas tradicionales, entre ellos Werns Vidal y Michel Andrieu. Además, algunos apelan a la omnipotencia de Dios o a su misericordia, para afirmar que Cristo mismo suple la jurisdicción en estos tiempos de crisis. Pero esto no es más que un recurso emocional sin fundamento teológico. La Iglesia enseña que Dios actúa ordinariamente por medio de las causas segundas que Él mismo ha instituido, y no hay indicio alguno en la tradición doctrinal que justifique la suplencia jurisdiccional fuera del marco del derecho canónico. Cristo no contradice su propio orden ni otorga potestades fuera de los cauces establecidos. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Santo Tomás enseña claramente que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Aplicado al orden canónico, esto implica que la economía de la salvación no contradice el orden visible y jerárquico establecido por Cristo, sino que lo presupone y lo eleva. El Papa León XIII enseña en Satis Cognitum, año 1896, que la unidad de la Iglesia se mantiene por la sujeción al romano pontífice, y que nadie puede tener parte en esta unidad si no está unido a él. Asimismo, el Concilio de Trento definió que para que un sacerdote pueda absolver válidamente,
debe tener la jurisdicción debida, Denzinger 917. Esta potestad no nace por el deseo del fiel ni por el contexto histórico, sino por delegación legítima, conforme al orden divinamente establecido. En consecuencia, toda apelación al principio de suplencia divina que ignore el orden visible de la jurisdicción es una ilusión teológica sin sustento en el magisterio ni en la praxis constante de la Iglesia. Pretender que en tiempos de necesidad todo orden desaparece y que cada quien puede ejercer funciones pastorales sin misión equivale a afirmar un caos eclesiológico contrario a la voluntad divina. La crisis sin precedentes que atraviesa la Iglesia en estos tiempos de oscuridad, desorientación y apostasía no justifica, bajo ningún aspecto, que se vulneren principios divinos, ni se suplanten estructuras jerárquicas por caminos extraordinarios no autorizados. Las nociones de epiqueia y ecclesia supplet, tal como han sido comprendidas por la tradición doctrinal y jurídica de la Iglesia, tienen límites claros que no pueden ser traspasados sin caer en el error o en la usurpación. La epiqueia no puede conferir poder, ni suplir la misión canónica, ni operar en el ámbito de los sacramentos, cuya validez depende de condiciones jurídicas establecidas por Cristo. Ecclesia supplet no puede aplicarse a quienes se apartan voluntariamente del orden jurídico visible de la Iglesia, como el clero modernista de la Roma apóstata, ni justificar ministerios nacidos de una elección propia sin mandato legítimo, como el clero usurpador tradicionalista. La conciencia recta tampoco es un tribunal autónomo que permita actuar contra el orden divinamente instituido, como lo demuestra la vida de los santos que en tiempos de persecución eligieron el silencio, el retiro o incluso el martirio antes que asumir funciones que no les correspondían. La enseñanza constante del magisterio, desde el Concilio de Trento hasta León XIII, desde San Pío X hasta Pío XII, insiste en que la jurisdicción es requisito indispensable para gobernar, enseñar y santificar en nombre de la Iglesia. El principio de la visibilidad de la Iglesia, su jerarquía instituida por Cristo y la necesidad de una misión legítima forman parte del depósito de la fe que ningún fiel puede ignorar ni reinterpretar según sus propias conjeturas o necesidades. Por tanto, es deber de todos los fieles católicos en estos tiempos de gran tribulación mantenerse firmes en la doctrina tradicional, rechazar los atajos pseudo-canónicos y esperar con fidelidad la intervención divina que en su tiempo restaurará el orden legítimo de la Iglesia. Mientras tanto, debemos conservar la fe íntegra, practicar la virtud de la esperanza con humildad y rezar con perseverancia para que Dios suscite, en su providencia, pastores verdaderos y legítimos conforme a su sagrado corazón. No se puede tener a Dios por Padre si no se tiene a la Iglesia por Madre, San Cipriano. Concluimos así esta segunda parte, dedicada a esclarecer el principio de jurisdicción suplida y a desmontar los errores que, en nombre de la necesidad o de la supuesta misericordia, se oponen al orden divino de la Iglesia. Que este estudio nos ayude a perseverar en la fe católica íntegra, siempre en fidelidad al orden canónico, instituido por Cristo, y a la doctrina tradicional de la Iglesia. En futuros videos, seguiremos profundizando en otras cuestiones fundamentales para la vida cristiana y la restauración del orden católico, en medio de la Pascua sufriente de la Santa Iglesia Católica Romana. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos conserve fieles hasta el fin. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina!